Bueno, voy a explicar la sustentación de fundamentos de programación y voy a empezar por primero cómo funciona más o menos Unity. Bueno, primero tenemos la parte en la que declaramos las variables, después tenemos los voids, que el void start es cuando solamente, o sea, lo que hay aquí en el void start solamente lo hace una vez la consola. El computador solamente lo hace una vez y se usa regularmente para llamar componentes. O sea, aquí se declaran y aquí se llama lo que se va a utilizar. Y tenemos el void update, que es que lo que esté dentro de esto lo va a hacer prácticamente en cada frame. Entonces siempre lo va a estar haciendo constantemente. Bueno, entonces, ya que explicamos eso, vamos a ver la sustentación, que es, el primer punto dice, tocar el hongo invierte los controles durante 10 segundos. Durante este tiempo, mismo tiempo, el contador de tiempo cambia a color rojo, ¿cierto? Entonces, empezamos, empezamos aquí, obviamente, definiendo las variables, dándoles un nombre, declarándolas más bien. Aquí las llamamos, ¿cierto? Y para este caso específico de lo del movimiento invertido, es este código de acá. Que empecemos con el pickup, que es lo que hace esto que está aquí. Bueno, primero que todo, aquí lo declaré. Y esto lo que hace es que nos cuenta, yo lo puse para que nos contara cada vez que cogiera un hongo, porque en el código, en el script en el que estamos, está programado para que cada vez que el jugador le dé E cerca de un collider, coja el ingrediente y pues dependiendo de dónde esté posicionado, ¿cierto? Entonces, lo declaré aquí, lo declaré público, algo a resaltar, porque público siempre se declara algo para cuando se va a utilizar en otro script. Como pueden observar, yo estoy en un script de player movement y esta variable está en el script de pickup. Entonces, para poder yo llamarla, estando en este script de acá, primero que todo, tengo que llamar al script con el nombre, el pickup. Entonces, aquí está. Le doy el nombre y aquí lo llamo. Entonces, le voy a decir que al pickup búsqueme el script que se llama pickup. Entonces, aquí ya lo declaré. Y aquí en Unity también se utilizan los puntos para decir como qué tan adentro están las cosas o como por así decirlo, interiorizar. Entonces, un punto es que algo que esté dentro. Aquí, por ejemplo, el script que es pickup, ¿cierto? Es como dentro del script está el seg, por eso es que ponemos este punto, porque el script contiene el seg.seg. Entonces le decimos que si el seg es igual a 1, lo que le estamos diciendo. Aquí, cada vez que cogemos un honguito, como pueden ver, aquí nosotros le agregamos o sea, ponemos que el seg sea igual a 1, pero poder que esto nos dé acá, ¿cierto? Y esto de acá, esto es una función, se llaman estas cositas de acá donde hay un void. Y esto es para decirle, para ahorrar código prácticamente. Pero es lo mismo como si lo tuviéramos todo esto metido acá en el, en este otro void. Bueno, entonces tenemos ya esta primera condición de acá y tenemos la segunda, que es que el tiempo sea menor que 10. El tiempo lo declaré aquí, como pueden ver también es público. Ya ahorita les voy a explicar por qué es público. Y bueno, se declara el tiempo como un float, que un float aquí en Unity es un double. Y bueno, ¿dónde está este? Aquí le decimos que cuando, ya lo había dicho, cuando el 6 es igual a 1 y el tiempo sea menor a 10, ¿cierto? Entonces, obviamente como el tiempo empezó en 0, porque ya lo había declarado aquí, entonces entra aquí y aquí empieza a contar, ¿cierto?
Entonces le pongo más igual punto en time, que es para contar tiempo. Pues lo pongo a sumar. Pongo un contador aquí. Lo pongo más igual el tiempo. Time.time. Y esto es como decir, como súmeme el tiempo, por así decirlo, en palabras rápidas. Entonces aquí me pongo movement, que es como les dije ahorita. Entonces el movement es este de acá, que hagan de cuenta como si esto estuviera todo dentro de aquí, solamente que es reemplazado por esta pequeñita frase de movement. Entonces el movimiento, ¿qué es lo que hace? Tenemos primero declarando aquí en un float de x, que es input.getAxis. Esto lo que hace, esta parte de aquí, es que Unity ya tiene unas teclas predeterminadas, ¿cierto? Entonces lo que le estoy diciendo aquí es que me la llame. Entonces aquí les estoy diciendo que llame el horizontal. Y el horizontal es derecha a izquierda, ¿cierto? Y aquí le estoy diciendo llámame al vertical, arriba abajo. Y estoy dando ese valor, lo estoy metiendo aquí. Y aquí después estoy haciendo un vector 3, que es una fuerza, porque necesitamos una fuerza para que el personaje se mueva. La estoy llamando velocidad y le estoy diciendo que la fuerza, bueno, que el vector 3 va a ser igual a otro vector 3, que va a tener sus componentes en X, que como ya le dimos el valor, va a ser izquierda, derecha, y Z, que va a ser arriba, abajo. Bueno, como pueden ver, no lo pusimos en X y Y. ¿Por qué? Porque es que en Unity la Y va hacia arriba. O sea, se invierte normalmente como de la Z y la Y con algunos programas. Entonces, en este caso, normalmente la Z va hacia arriba, ¿cierto? Que el que da como la altura en un programa 3D en Unity es la Y. Entonces por eso lo ponemos solamente en estos dos laditos. Después ponemos la magnitud, ¿cierto? Que el nuevo vector lo multiplique por la magnitud. Y la magnitud es como, por así decirlo, la velocidad. Entre más magnitud le pongamos, más veloz va a ser. Aquí ya tenía yo como 5 y lo normalicé, ¿cierto? Que normalizar el vector es para que la magnitud no afecte cuando se esté multiplicando por la normalizada, que prácticamente pues no es como nada, solamente para que eso no afecte. Entonces ya después aquí decimos que el vector, creamos otro vector que se va a llamar desplazamiento, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Que es prácticamente la fórmula para el desplazamiento, para que se pueda mover. Y aquí lo que le vamos a decir, para que ahora sí ya se pueda mover como tal, le vamos a decir que transform, que es como acceder a uno de los componentes de Unity. Vamos a Unity un momento. Aquí podemos ver como todo lo que tiene un objeto. En este caso tenemos al personaje principal. Entonces, aquí tenemos esta partecita de aquí arribita, todo esto es como lo que lo define como GameObject, ¿cierto? Aquí como pueden ver es el transform, que es el que estábamos refiriéndonos en el código, que consiste con la posición, la rotación y la escala. Entonces si vamos a, por ejemplo, modificar la posición o la escala o algunos componentes de acá, tenemos que hacerlo con el transform. Acuérdense que el punto es como que algo interior. Entonces ponemos transform.rotation o cosas así y ya está adentro de la rotación y la podemos empezar a modificar. O transform.position y ya modificamos la posición. Y lo mismo para cada uno de estos componentes de acá. Bueno, entonces aquí le decimos que la posición, cuando la posición del objeto que tiene el script, que como vimos aquí está el script de Plage of Movement y lo tiene el objeto principal, que es el jugador principal aquí en este momento, se va a referir a él mismo como la posición del jugador. Súmele el desplazamiento para que cambie la posición y se pueda mover. Estas de aquí ya son las animaciones que pues por ahora no nos interesa en este caso. Y bueno, ven que aquí esto está, el movement está, pero si se cumple esta condición, ¿cierto? Normalmente el movimiento sería horizontal y vertical, ¿cierto? Y sería derecha e izquierda. Pero en este caso, como me dicen que
aquí me estaban pidiendo que invertir los controles significa que izquierda es derecha, arriba es abajo. Yo lo que puse es que le puse un menos. Entonces aquí derecha es izquierda y arriba es abajo con este menos. Por eso es que esto nos va a dar un movimiento diferente al el que nos están pidiendo en este caso. Entonces después tenemos esta otra función que lo que nos está diciendo es el ángulo, ¿cierto? De rotación. Porque esto lo de acá nos dice hacia dónde se va a mover, pero lo que nos da el ángulo para que quede mirando hacia un lado va a ser esto de acá, que pues se modifica esto de input get code, es para que presione, cuando se presione una tecla, en este caso la W, acuérdense lo que dije, lo de transform, el punto, es en este caso ya es para que sean ángulos, porque de otro caso sería creo que cuaterniones y pues esa no nos servía en este momento, o no sé, no sabemos todavía cómo utilizarlo. Entonces, y el transform punto lo convertimos en ángulos, le vamos a decir que va a ser igual a un nuevo vector con pues con 180 grados en Y, ¿cierto? Porque giran alrededor de Y, en este caso. Entonces así le damos la dirección. Y aquí lo invertimos porque el desplazamiento original sería este. Pero como nos están diciendo que necesitamos eso trocado, que arriba sea abajo y izquierda sea derecha, lo que pasa es que lo invertí. Entonces, en este caso, le di la dirección 180 que estaba aquí, ahora va a estar aquí. ¿Lo ven? 90 antes estaba aquí y aquí 270 para que sí pueda ser conforme pues como la rotación. Y aquí sería que aquí tenemos esta otra parte. Y aquí dice que order.timer. Entonces, a ver, primero el order, como podemos ver acá, es la declaración de otro script. Aquí otra vez volvemos para que me lo llame, ¿cierto? Y aquí ya nos metemos dentro de lo que queremos. Vamos a ver cómo es el script. Entonces, primero que todo, está en público, es un texto, ¿cierto? Le ponemos el nombre timer. Entonces aquí tenemos que el timer, un texto que ponga time y nos dé pues como ya lo que está contando aquí, el temporizador como del cliente. ¿Por qué esto? Porque nos están pidiendo que cambiemos también el color a rojo cuando cojamos el hongo. Entonces para esto tenemos que coger el timer de la escena principal, el que nos está dando el tiempo, y venimos y lo llamamos. Entonces le decimos order, que es como nombramos el script desde acá, punto timer, que es como se llama, acordémonos aquí el timer, y nos metemos en el color, punto color. Entonces el color siempre va a tener esto de RGB, pues aquí se va a tener como RGB, entonces la primera parte va a ser R, pues el rojo, el G de verde y B de azul. Entonces en este caso, como me lo piden rojo, le digo que va a ser un nuevo color que va a tener 0.9 F de float, como para que digamos que es un double, y ya 0,0 en los demás. Entonces ya aquí le estamos diciendo que para que suelva rojo. Entonces, resumiendo, lo que le estamos diciendo en este if es que si coge un hongo, ¿cierto? Acuérdense que coge un hongo y el tiempo es menor que 10, él va a empezar a contar el tiempo, se va a mover y va a rotar diferente, pues como como chueco, y va a cambiar el color del texto. Eso es lo que le estamos diciendo aquí. Ya después, cuando salga de este if, para que el color del texto vuelva a la normalidad, porque si no vuelve a la normalidad, obvio se va a quedar siempre rojo y no es la idea. Le cambiamos el color, lo ponemos todo en uno, en RGB, ponemos todo en uno, ya que blanco pues supone que es cuando están todos los colores. Bueno, ahora sí lo que nos falta, ya tenemos que se toque el hongo y se invierta, y que por 10 segundos y que cambie el color a rojo, ¿cierto? También tenemos, a ver, que si el efecto ocurre, que si deja de tener el hongo en la mano, el efecto siga. Sí, porque pues
nosotros lo estamos haciendo como con tiempo, entonces no depende de si tiene un hongo en la mano o no. Y nos faltaría que si aún tiene el efecto de controles invertidos, si se toca nuevamente un hongo, el contador se reinicia. A ver, esto lo hacemos yendo a cuando se coja un hongo, ¿cierto? Se reinicia el tiempo. Entonces aquí llamamos al script, ¿cierto? Player movement, lo llamamos player.time, porque acá tenemos a seguir a el componente time, y pues a la variable time lo ponemos igual a 0. Entonces esto nos garantiza de que siempre que coja un hongo va a volver a ser 0, entonces va a volver a aplicarse el efecto. Vuelvo a mostrar nuevamente el código, aquí lo vemos, cambia de color, así cambia de color, se aplican los cambios de movimiento, empieza a contar, y aquí como la condición para que se cumpla, y aquí el color se establece otra vez al normal. Vamos a ver cómo está funcionando. Aquí se ve que cambió, esperemos los 10 segundos. Voy a hacerme acá, cuando cambie para el otro lado significa que nos dio. Ahí cambió, ya me puedo mover libremente, cambió también el texto. Ponemos esto, vamos a coger y ahí se aplica. Entonces si ponemos esto, vamos a ponerlo aquí. Debería de quedarnos otros 10 segundos esperando. Ahí nos dio, efectivamente. Bueno, ya hicimos el primero y el segundo, falta hacer el tercero, que nos dice: se tiene un arreglo con todos los puntos donde el jugador obtiene ingredientes. Todos los objetos de este arreglo son apagados. El jugador no puede reclamar ingredientes. Si el jugador presiona la tecla F, todos los objetos vuelven a encenderse. Al presionar nuevamente la tecla F, este punto solo es válido si hace uso apropiado de ciclos y arreglos. Bueno, primero empecemos con qué son los arreglos. Bueno, los arreglos son son como son como un componente que puede guardar bastante información, o sea, más de un valor. Entonces primero se crea el tipo de objetos de variables que vamos a guardar en él, y se ponen estos corcheticos. Después el nombre, y aquí es igual, entonces se pone new, el objeto que va a ser, y se pone aquí el número que va a tener, el número de cuántas variables va a tener dentro. Bueno, entonces aquí, como podemos ver, hice un arreglo de colliders. ¿Qué es un collider? Un collider son estas cositas que se ven aquí, como esos cuadraditos verdes, y son como objetos de interacción. Entonces yo entro ahí, y si ven, mi personaje lo atravesó, está adentro, y aparece una presión ahí. Entonces cuando se tocan, activan cosas, o se usan pues como para eso. Entonces me piden que desactive que el personaje pueda coger ingredientes. Me están diciendo que desactive los colliders de estas 5 cajas. Entonces para eso, primero yo lo hice, como podemos ver aquí, yo lo hice con un padre. Si vemos aquí le doy en box y me aparecen todos los 5 colliders, y me aparece como una flechita para desplegar. La desplego y me aparecen 5 cajas. Entonces le doy clic a cada una y me aparece su propia caja. Entonces el de acá arriba es el papá, que contiene todas esas 5 cajas que estaban ahí. Entonces yo le creé un script al papá, y en el void start le dije que pues con la lista con el arreglo que ya había creado, le dije que los ingredientes los tuviera, o sea, los colliders los tuviera de get component in children, en components,
in children. Entonces le dije que cogiera todos los componentes, o sea, con capacidad máxima de 5, y que cogiera los colliders, que de los hijos que tenía cogiera los colliders. Entonces cogí todos los colliders de los hijos. Si tuviera solamente get component in children, aquí ya esto me tendría un error porque solamente estaría cogiendo uno. Con esta S ya me coge todos los colliders. Bueno, entonces en el void update le puse ya como condición, ya que pues tenía cada uno de los colliders metidos en este arreglo, le dije que si presionaba o sea, este código es para presionar una tecla y esta es la tecla que va a presionar. Entonces le dije que F, en este caso F, si presionaba F y que si la cuenta F era igual a 0, aquí también declaré un count F. Entonces este count F es para ver cuántos, pues que me lleve las Fs, y ahorita lo explicamos más adelante. Entonces empezamos en 0 y aquí como está en 0, entonces entra este acá y tenemos un ciclo, el ciclo for. Entonces el ciclo for siempre se va a repetir, todo lo que está aquí adentro se va a repetir siempre mientras esto de aquí adentro se cumpla. Entonces aquí primero que todo se declara una variable, entonces le declaramos la i y le decimos que es igual a 0. Entonces esta otra condición de acá, es decir, dice que mientras que i sea menor que 5, ¿por qué 5? Porque 5 son la capacidad que tiene los colliders, o sea, los colliders que tiene, y decimos que cada vez que haga este código, sume 1. Entonces digamos que puso aquí, o sea, pasó una vez por este código, suma 1, pasa otra vez 1, y así, y va a parar cuando este sea mayor que 5, o sea, igual. Bueno, entonces adentro del for le estoy diciendo en ingredients estos corcheticos y aquí la i. Estos corcheticos es para llamar específicamente a un componente. Acuérdense que esto es un arreglo, esto de acá, y como es un arreglo tiene varios componentes guardados dentro. Entonces yo para llamar uno específico le pongo estos corcheticos y el número de donde quiero que esté. Por ejemplo, la posición 0, 1, 2, 3 hasta 5. Y entonces aquí, como tenemos ya el 1, esto, y me dice que el 1 es igual a 0, le estoy diciendo que en 0 el GameObject lo active. O sea, es como decir, no, perdón, que lo desactive. Entonces es como decir que esto de acá, yo fuera a hacer esto a Unity manualmente, le diera así, ¡pum!, ya se desaparecieron. Es decir, eso, el GameObject, te das cuenta de que esta parte de acá, como todo esto, yo le estoy diciendo que lo active, pues que lo desactive, pero en código. No lo tengo que venir a desactivar yo desde, pues manualmente. Entonces, que cuando prima F y el contador de F esté en 0, desactive los GameObject cada uno, porque acuérdense que cada vez que pasa, entonces aquí va a ser 0, ¿cierto? Porque es la primera vez, entonces, porque aquí es 0, pero acuérdense que vuelve a pasar. Y cada vez que pasa, se le suma 1. Entonces, es 0, después pasa 1, después pasa 2, y así, hasta que sea pues 4, porque no es igual que 5. Y bueno, aquí ya nos pone que le digo que si else if, o sea, si esta condición no, entonces que mire esta, y que si se oprime F, no, me salté esto, y que después, o sea, después de que le haya dado F y la cuenta haya sido igual a 0, me sumara 1 a la cuenta, me pusiera 1 a la cuenta de Fs. Entonces, este de aquí me dice que cuando presiono F y el contador de Fs es igual a 1, me entre a este otro for, que es prácticamente lo mismo que hicimos acá, solamente que aquí lo activamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo desactivamos
y aquí lo activamos y al final ponemos que esto es 0. Entonces cuando entre aquí el contador va a ser 1 y va a poder entrar aquí si le da F otra vez. Entonces si entró aquí otra vez se lo va a volver a poder desactivar porque ya cambió a 0. Y así, vamos a ver cómo nos da. Bueno, entonces aquí los podemos ver. Le damos F. Ahí tenía que estar aquí en la pantalla de juego. F. Y se fueron. ¿Sí ven? Ya no está. Otra vez. Ahí es que F y aquí está. Ese zoom porque pues tengo el mouse acá. Otra vez F. Se fueron. F volvió. Y eso es como toda la sustentación. Bueno, para corregir una cosita, que es que ahorita tenía 5, realmente se puede con 4. ¿Por qué? Porque el arreglo empieza desde 0. Entonces cuenta el 0 como si fuera perdón, el primer dato. Entonces 0, entonces ahí va un dato, 1, otro dato, 2, otro dato y 3, otro dato y 4, otro dato. Entonces serían 5 contando el 0, porque es así. Y aquí ya sí ponemos 5 porque le estamos diciendo que es, o sea, que es menor que 5. Si pusiéramos igual, sí estaría malo. Pero realmente aquí sí le estamos diciendo que sea desde, o sea, que sea hasta 5. O sea, realmente va hasta 4, como pone aquí. O sea, entonces está bien porque coge los 5 ingredientes.